A veces, el silencio es más ruidoso que 1000 palabras. Cuando el mundo te ignora, cuando las heridas parecen no cerrar, tu silencio grita en un idioma que pocos saben escuchar. Tú que sientes que te han dejado atrás, que las heridas del rechazo te han marcado el alma, escucha, no estás roto, solo estás en pausa. El estoicismo no es solo resistencia ante el dolor, sino la llave que abre la puerta a un renacer desde las cenizas del sufrimiento. En ese silencio, en esa quietud forzada, yace el poder de transformarte en alguien que ya no depende de las voces externas, sino que encuentra en su interior la fuerza y la dignidad para seguir avanzando. Porque cuando aprendes a escuchar tu silencio, entiendes que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. En medio del caos, del ruido externo y de las tormentas que azotan tu alma, hay un refugio que pocos se atreven a explorar. Ese refugio es el silencio. No es mera ausencia de palabras, sino un espacio sagrado donde el alma se encuentra consigo misma. Allí, en el silencio, se revela la verdadera fortaleza. Es en ese momento de quietud donde el corazón se purifica, donde la mente se calma y donde la verdadera resistencia nace. El silencio no es debilidad, es la forma más pura de poder. Porque en él aprendes a escuchar lo que realmente importa, tu voz interior, tus valores, tu dignidad. Cuando todo se desmorona a tu alrededor, el silencio te recuerda quién eres en realidad. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas demostrar tu valor en el ruido. Tu silencio habla en un idioma que pocos entienden, y ese idioma es el de la autosuficiencia, la autoridad y la paz interior. Sé que a veces te sientes solo, incomprendido, desplazado. Pero en esa soledad, en ese vacío, se gesta la oportunidad más grande de autoconocimiento. Porque solo cuando aprendes a callar las voces externas, puedes escuchar la verdad que reside en ti. Ahí, en la quietud, se revela tu poder más profundo, el poder de dominarte a ti mismo. No subestimes el impacto del silencio. Es un acto de valentía. Es un acto de dignidad. Cuando eliges el silencio, eliges no ser esclavo de las circunstancias, sino el arquitecto de tu propia paz. En ese silencio, te reconstruyes. En ese silencio, renaces. Y en esa quietud, descubres que el verdadero refugio del alma no está en lo externo, sino en el control que ejerces sobre tu mundo interior. Recuerda, el silencio no es la ausencia de acción, sino la presencia de una fuerza que se manifiesta en la calma, en la paciencia y en la sabiduría. Es en ese espacio sagrado donde se forja la resiliencia, donde se cultiva la dignidad y donde se enciende la chispa de tu poder interior. Porque quien domina su silencio, domina su destino. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse, en los que la realidad se presenta implacable y nos golpea con fuerza. Es en esas circunstancias donde debemos aprender una lección fundamental, aceptar lo que no podemos cambiar. No es rendirse. No es aceptar pasivamente la derrota. Es reconocer con firmeza que hay cosas que están fuera de nuestro control, y en esa aceptación reside la verdadera libertad. La resistencia inútil solo alimenta el sufrimiento. Querer cambiar lo inmutable es como tratar de mover montañas con las manos vacías. La sabiduría estoica nos enseña que la tranquilidad no está en la lucha constante contra lo inevitable, sino en la serenidad de aceptar con dignidad lo que no podemos modificar. Cuando soltamos aquello que nos limita, liberamos también nuestro espíritu. No somos responsables de las acciones de los demás, ni de las circunstancias que nos rodean. Solo somos responsables de cómo respondemos a ellas. La diferencia entre quien se hunde en la tristeza y quien se fortalece en la adversidad radica en esa capacidad de soltar. Soltar no es olvidar ni negar, sino entender que aferrarse solo prolonga el sufrimiento. Es dejar ir con dignidad, con la certeza de que nuestro valor no está en vencer siempre, sino en mantener la integridad en medio de la tormenta. Cada vez que aprendes a aceptar, avanzas un paso más hacia la verdadera libertad. Porque en esa aceptación consciente, reconoces tu poder. Reconoces que no eres víctima de las circunstancias, sino un maestro de tu propia respuesta. La aceptación no es derrota, sino una victoria interna que te fortalece y te prepara para lo que venga. Y cuando soltamos lo que nos pesa, lo que nos limita, descubrimos una verdad profunda, que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un espíritu alineado con la realidad.
La dignidad reside en aceptar sin quejas, en mantener la calma en medio del caos, en abandonar la lucha contra lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos transformar, nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestra voluntad. Porque en la aceptación auténtica, en esa entrega serena, encontramos el poder de seguir adelante, no con resignación, sino con una fuerza renovada. La libertad verdadera no está en tenerlo todo bajo control, sino en entender que el control interior es mucho más poderoso que cualquier circunstancia externa. Solo así, con esa actitud firme y digna, podemos realmente avanzar hacia la paz que merecemos. La verdadera fuerza reside en la capacidad de dominarse a uno mismo. No en la fuerza física, ni en las palabras vacías, sino en la disciplina que construyes día a día en tu interior. La autodisciplina no es una restricción, sino un acto de amor propio, un compromiso con tu realidad y con la vida que deseas construir. Es el escudo que te protege del caos emocional, la espada con la que cortas las cadenas de tus pasiones descontroladas. Cada emoción que te desborda, cada impulso que amenaza con arrastrarte, es una oportunidad para demostrar tu fuerza. La diferencia entre quien se deja vencer y quien se levanta radica en esa disciplina interna. Porque si no aprendes a gobernar tus sentimientos, otros lo harán por ti. Y entonces, serás un esclavo de tus propias pasiones, un náufrago a merced de las olas del deseo, del miedo, del resentimiento. El maestro estoico sabe que la mente es un campo de batalla. Y en esa batalla, la autodisciplina es tu arma más poderosa. No se trata de reprimir, sino de transformar. De convertir la emoción en sabiduría, el temor en coraje, la ira en paciencia. La disciplina no silencia tus sentimientos, los canaliza con firmeza y claridad. Porque solo quien domina su interior puede mantener la paz en medio de la tormenta. No olvides esto, tus emociones son como caballos salvajes que requieren ser domados. No puedes permitir que te arrastren sin control. La autodisciplina es la silla que los guía, la rienda que les da dirección y control. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar con furia, estás fortaleciendo ese dominio sobre ti mismo. Cada vez que eliges la paciencia en lugar del impulso, estás elevando tu carácter. Este camino no es fácil. Requiere constancia, esfuerzo, una voluntad inquebrantable. Pero recuerda, la verdadera libertad radica en esa capacidad de gobernar tus pasiones, en ese acto de autodominio que te permite actuar con propósito, con dignidad y con fuerza. La disciplina no es un castigo, es la expresión más pura de tu poder interior. Porque solo quien se domina a sí mismo puede decir que es verdaderamente dueño de su destino. El dolor es una realidad ineludible en la vida. Nadie está exento de sufrir, nadie puede escapar de esa experiencia que desgasta, que deja cicatrices invisibles. Pero aquí está la clave, no es el dolor en sí lo que define nuestro destino, sino cómo lo enfrentamos y qué hacemos con él. La perspectiva estoica nos enseña que el sufrimiento no es un enemigo que debemos eliminar, sino una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, para crecer en dignidad. Cuando el dolor golpea, no debemos huir ni negarlo. Debemos mirarlo de frente, con la firmeza de quien sabe que en esa misma herida reside la semilla de su transformación. Porque en la adversidad, en esa prueba que parece insuperable, se revela la verdadera fortaleza. No somos los que caemos, sino los que se levantan con más ánimo, con más sabiduría, con más propósito. Sé que el dolor duele. Es inevitable. Pero también sé que el dolor puede ser un maestro si aprendemos a interpretarlo correctamente. La perspectiva estoica nos invita a cambiar la visión, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta, agradecemos lo que podemos aprender. En lugar de ver la pérdida como un castigo, la vemos como una oportunidad para descubrir nuestra resistencia. Piensa en esto, cada herida, cada lágrima, es una prueba que, si la afrontas con valor, te hace más fuerte. Como el hierro que se fortalece al ser sometido al fuego, tú también te forjas en el sufrimiento. La diferencia entre quien se hunde en la desesperación y quien emerge más sólido, radica en esa capacidad de transformar el dolor en una fuente de poder. No olvides que la perspectiva estoica no niega el dolor, sino que lo coloca en su lugar. Lo reconoce, pero no le permite gobernar tu vida. En cambio, te invita a convertir esa experiencia en una lección de humildad, paciencia y autocontrol.
Porque solo aquel que aprende a ver más allá del sufrimiento, puede construir una existencia en la que la adversidad sea simplemente un capítulo más, no el final de la historia. Recuerda, en el interior de cada herida hay una oportunidad para renacer. En cada lágrima, una semilla de fortaleza. La verdadera transformación sucede cuando el dolor se convierte en la fuerza que impulsa tu crecimiento, cuando aprendes a ver en la tormenta la oportunidad de fortalecer tu espíritu y reafirmar tu dignidad. Es en esa perspectiva, firme y valiente, donde reside la verdadera maestría sobre uno mismo. En un mundo lleno de ruido, donde las voces externas siempre buscan distraernos, hay un lugar sagrado que pocos se atreven a explorar, nuestro silencio interno. Allí, en esa profundidad tranquila, reside la fuente más pura de nuestro poder. No es un silencio superficial, un simple dejar de hablar, sino un silencio que penetra en nuestro interior, que nos conecta con nuestra esencia más auténtica. El silencio interno no es ausencia, sino presencia. Es el espacio donde la mente se calma y el alma se revela en su forma más pura. En ese silencio, podemos escuchar la verdad que siempre ha estado allí, oculta por las distracciones y las emociones descontroladas. Es en esa quietud donde encontramos la claridad, la sabiduría que nos permite decidir, actuar y vivir con propósito y dignidad. Las voces del exterior intentan gobernar nuestra mente, pero solo aquel que cultiva su silencio interno puede escuchar su propia voz, esa que no miente, esa que conoce su camino. Cuando aprendes a escuchar en silencio, descubres que tu verdadera fuerza no reside en las palabras, ni en las acciones impulsivas, sino en esa calma profunda que te mantiene firme ante cualquier tormenta. No subestimes el poder de ese silencio. Es en la quietud donde nacen la paciencia y la resistencia, donde se forja la voluntad. Es en ese espacio interior donde se cultiva la fortaleza que te hace inquebrantable, que te hace dueño de ti mismo. Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, te conviertes en un guerrero que no necesita gritar para ser escuchado, en un maestro que controla sus emociones y mantiene su dignidad intacta. En ese silencio, encuentras la fuente de tu poder. No en la fuerza bruta, sino en la fuerza que surge de una mente en paz, de un espíritu en equilibrio. Es en esa serenidad donde reside la clave para transformar cada dificultad en una oportunidad, cada duda en certeza, cada miedo en valentía. Porque solo aquel que domina su silencio interno puede dominar su destino. Recuerda, el silencio no es una evasión, sino una declaración de autodominio. Es la afirmación de que eres dueño de tu mente, de tus emociones y de tu vida. En ese silencio profundo, en esa paz interior, se gesta la verdadera fuerza que te impulsa a seguir adelante, con firmeza y dignidad. Porque cuando tú aprendes a escuchar tu silencio, comprendes que no hay nada más poderoso que tu propia calma. Recuerda siempre que tu silencio es tu escudo y tu espada. En ese espacio sagrado, donde solo tú tienes acceso, reside la fuerza que nadie puede arrebatarte. Es allí donde se forja tu verdadera grandeza, en la calma que mantienes cuando todo lo externo intenta desestabilizarte. No permitas que el ruido del mundo te robe esa paz, porque en ella encuentras la raíz de tu poder y tu dignidad. La transformación comienza ahora, en cada momento que eliges escuchar tu silencio y responder con firmeza. Mantente firme, enfocado en tu interior, y recuerda, el mayor triunfo es conquistar tu mente y tu espíritu. La verdadera maestría no es en el afuera, sino en ese silencio que hablas en idioma que solo tú entiendes. Sigue avanzando, sigue aprendiendo, porque en esa disciplina, en esa quietud, se revela tu auténtico poder.